Era el 15 de abril de 1957, y en la colonia Santa María la Ribera, en la Ciudad de México, una señora llamada Consuelo Garza estaba planchando cuando escuchó por el radio de Baquelita algo que la hizo soltar la plancha caliente sobre la tabla. No lloró de inmediato. Primero se quedó paralizada, mirando la pared como si esperara que el locutor se riera y dijera que todo había sido un error. Pero el locutor no se rió. En ese momento, sin que nadie se lo explicara, Consuelo supo que algo en México acababa de romperse para siempre, y que esa grieta no la iban a poder pegar ni con el tiempo ni con nada. Para entender lo que se perdió ese martes de abril, hay que regresar unos años, a cuando Pedro Infante no era todavía una leyenda, sino simplemente el muchacho más querido de México. Imagínate caminar por la calle Mesones en el centro de la ciudad a finales de los años 40. Tassi, cuando el boleto del cine valía 50 centavos y las fondas olían a chile pasilla desde las 8 de la mañana. En cualquier vecindad del Tepito, de la Guerrero, de la Doctores, se escuchaba su voz saliendo por las ventanas abiertas. No desde los tocadiscos de los ricos, que esos existían pero eran pocos, sino desde los radios de bulbos que las familias tenían en la sala como si fueran un altar. La RCA Víctor había lanzado en 1946 el disco de 100 años con Pedro Infante y se vendieron copias en el mercado de artesanías, en los puestos de la Lagunilla, en las tienditas de barrio que lo ponían de muestra para que la gente se quedara parada en la banqueta escuchando. Un disco de pasta negra costaba entonces 3 pesos con 50 centavos, el equivalente a casi 2 días de trabajo para un obrero de la construcción, y la gente lo compraba igual. Lo compraba porque no era un lujo, era una necesidad. Pedro Infante no era una estrella de cine en el sentido frío de la palabra. Era el espejo más generoso que México se había puesto a sí mismo frente a los ojos. Nació en Mazatlán en 1917. Creció entre carpinteros y músicos del norte. Llegó al Distrito Federal sin dinero ni contactos. Y cuando por fin llegó la fama, lo primero que hizo fue quedarse siendo el mismo. No cambió el acento. No cambió los modales. Nunca dejó de abrazar a la gente en la calle, ni de firmar autógrafos en servilletas de cantina. En sus películas hacía de mecánico, de albañil, de vendedor de tamales, de peladito que se enamora de la señorita del barrio alto, y el público lo reconocía no como a un actor, sino como a alguien de su propia familia, que por milagro había llegado a la pantalla grande. Cuando Nosotros los Pobres se estrenó en 1948 en el Cine Alameda, en la Avenida Juárez, la gente formó filas desde la madrugada y hubo funciones de tanda con sala llena durante semanas. La entrada de luneta costaba 1,20 pesos y las familias llevaban a los hijos chicos, aunque la película tuviera escenas de llorar. Lloraban todos. Lloraban los hombres que en su vida admitirían que lloraron. El sistema que sostenía esa relación entre Pedro Infante y el país era tan sólido como invisible. La industria del cine mexicano en los años 40 y 50 producía más de 100 películas al año y había consolidado una infraestructura que daba empleo a miles de personas, desde los carpinteros de los estudios Churubusco hasta los taquilleros de los cines de barrio que le daban cambio a la gente con billetes de a peso. El Banco Nacional Cinematográfico, creado en 1942, financiaba producciones nacionales con créditos que los estudios privados no podían solos. Para 1950, México exportaba sus películas a más de 20 países de América Latina y España, y Pedro Infante era el rostro más reconocible de toda esa exportación. Sus discos se prensaban en la planta de Peerless en la colonia Doctores, en la calle de Artes, donde más de 300 obreros trabajaban en 2 turnos. Sus películas se distribuían a través de Películas Nacionales, una empresa paraestatal que tenía contratos con más de 1,500 salas de cine en toda la República. Cada película de Pedro Infante podía recaudar en su primera semana lo que un diputado ganaba en un año, y sin embargo, él seguía viviendo en una casa normal en la colonia del Valle, manejaba él mismo su coche y sus vecinos lo saludaban de tú. Lo que hacía funcionar todo ese ecosistema era una forma muy específica de confianza. El público confiaba en que el hombre que veían en pantalla era real. No era una construcción de mercadotecnia. No había en aquellos años equipos de relaciones públicas diseñando su imagen.
Pedro Infante era famoso por ser auténtico, y esa autenticidad no era un truco, sino la cosa más cara y más frágil que existía en la industria del espectáculo mexicano. El quiebre empezó a tomar forma antes de aquel martes de 1957, aunque nadie lo veía llegar de esa manera. En la primera mitad de los años 50, Pedro Infante había empezado a volar sus propias avionetas, algo que sus amigos miraban con orgullo y sus conocidos con una inquietud que no siempre sabían nombrar. Tenía licencia de piloto desde 1953 y volaba con la misma naturalidad con que manejaba o tocaba la guitarra, como si cada cosa que se propusiera fuera simplemente una extensión de su propia capacidad de vivir sin límites. En enero de 1955, sufrió un accidente aéreo en Mérida, que lo dejó con fracturas graves y cicatrices visibles en el rostro. México entero rezó. Las iglesias del centro histórico y de las colonias populares se llenaron de mujeres que encendieron veladoras de San Judas Tadeo pidiendo que se salvara. Se salvó, y esa salvación pareció confirmar algo que el país necesitaba creer, que había gente tan querida que ni la muerte se las llevaba fácil. Pero el 15 de abril de 1957, a las 7:30 de la mañana, la avioneta Cessna 310 en la que viajaba Pedro Infante, junto con 2 acompañantes, se desplomó segundos después de despegar del aeropuerto de Mérida. Tenía 39 años. La noticia llegó a la Ciudad de México por radio antes de las 9 de la mañana y para el mediodía ya no había nadie en el país que no lo supiera. Las clases en las escuelas primarias se suspendieron solas porque los maestros no podían hablar. Los mercados cerraron sin que nadie lo ordenara. En el cine Orfeón de la colonia Guerrero pusieron un letrero escrito a mano que decía «Cerrado de duelo» y los vecinos le pusieron flores debajo como si fuera una tumba. La desaparición de Pedro Infante no fue como la de un actor que se retira o como la de una estrella que pierde vigencia. Fue un corte, un antes y un después tan nítido que la gente que lo vivió podía decirte con exactitud dónde estaba cuando se enteró, como si fuera un terremoto o una guerra. El velorio en la funeraria Galloso de Sullivan duró 3 días y se calcula que más de 90,000 personas pasaron a despedirse, haciendo filas que daban vuelta a la manzana en un calor de abril que nadie sintió porque el dolor era más grande que el cuerpo. Lo enterraron en el Panteón Jardín de Mixcoac y durante meses hubo flores frescas en su tumba todos los días, dejadas por personas que nunca lo conocieron en persona, pero que sentían que sí. Lo que se perdió con Pedro Infante va mucho más allá del cantante o del actor. Se perdió un tipo muy específico de figura pública que ya no volvió a existir en México. Alguien que era simultáneamente aspiracional y accesible, que era famoso sin ser distante, que representaba el sueño de salir adelante sin dejar de pertenecer al barrio de donde venías. Sus películas habían construido una narrativa de la pobreza que no era ni victimista ni vergonzosa, sino entrañable y con dignidad. Y esa narrativa ayudó a millones de personas a verse a sí mismas con algo que se parece mucho al respeto propio. Cuando en Nosotros los pobres su personaje Pepe el Toro dice que los pobres también tienen corazón, la gente no aplaudía porque fuera una frase bonita. Aplaudía porque alguien por fin lo había dicho en voz alta en una pantalla de 40 metros. Después de su muerte, el cine mexicano tardó varios años en encontrar el ritmo de nuevo. Vinieron otros galanes, vinieron otras estrellas, y algunos fueron grandes. Pero ninguno tuvo esa capacidad particular de hacer que el México más humilde se sintiera visto y querido al mismo tiempo. La industria fue derivando hacia fórmulas más comerciales, hacia comedias más ligeras, hacia historias que ya no se preocupaban tanto por retratar la vida de la gente común con esa honestidad desnuda que tenían las películas de los años 40. Los estudios Churubusco siguieron funcionando, pero algo en su alma había cambiado. Las plazas de trabajo en la industria empezaron a reducirse lentamente en la segunda mitad de los años 60, cuando la televisión fue ganando el tiempo libre que antes se le daba al cine. Y los grandes cines de barrio, esos que habían sido el templo semanal de millones de familias mexicanas, comenzaron a cerrar uno por uno hasta que los que quedaron se convirtieron en bodegas o en negocios que no tenían nada que ver con las películas. Lo que de verdad se fue con Pedro Infante es algo que sería fácil llamar inocencia, pero esa palabra no alcanza. Es más preciso llamarlo fe colectiva. La capacidad de un país entero
de depositar su afecto en alguien sin condiciones, sin cinismo, sin la distancia irónica que el tiempo y el desencanto le fueron poniendo a todo. México antes de ese martes de abril creía de una manera que ya no volvió a creer de la misma forma. No en las instituciones ni en los políticos, que nunca merecieron esa fe, sino en la posibilidad de que la vida cotidiana produjera figuras capaces de contenerla y celebrarla. Hoy los ídolos se construyen con algoritmos y se consumen en semanas. Duran lo que dura una tendencia en redes sociales. Pedro Infante duró porque no fue fabricado. Y eso, en el mundo de hoy, ya no es posible fabricar. Hay algo que vale la pena detenerse a pensar, y es que la nostalgia que sentimos por Pedro Infante no es realmente nostalgia por él. Es nostalgia por nosotros mismos, por una versión de México que era capaz de llorar unida por algo que no fuera una tragedia colectiva. Los 90,000 que fueron a despedirlo no fueron por él solamente. Fueron porque necesitaban estar juntos en ese dolor, porque el dolor compartido es también una forma de comunidad, y esa comunidad se sentía más real en ese momento que en cualquier discurso o en cualquier promesa oficial. El México que amaba a Pedro Infante era un México que todavía se reconocía a sí mismo en la misma cara, y esa cara ya no está. Si tú creciste escuchando sus canciones en casa de tus abuelos, o si hay alguna película suya que tu familia veía una y otra vez hasta saber los diálogos de memoria, cuéntanos en los comentarios cuál era. Cuéntanos en qué momento de tu vida su voz llegó a ti y qué significó. Esos recuerdos no son pequeños. Son la historia real de este país contada desde adentro, desde las cocinas y las salas y los velorios, donde la gente común guardó su tiempo con más cuidado del que guardamos las fechas oficiales. Si este video te movió algo, dale like y suscríbete al canal para que sigamos rescatando juntos lo que México fue. Porque donde quiera que esté Pedro Infante, seguro sigue cantando. Y nosotros seguimos escuchando.